Bueno, hola, buenas, soy Mr. Hozif y vengo a hablar del tema Unity, así que vamos a empezar por la historia antigua. Flash, el auge y caída de un gigante y de un estándar en el mundo web y en el mundo de videojuegos, aunque no lo parezca. Así que vamos a comentarlo más que nada porque si esto pasó en el pasado, pues puede volver a pasar en el futuro. Solo el tiempo lo va a decir a ver qué pasa con Unity, ¿vale? Así que voy a comentar un poco la jugada de Flash tal y como yo lo viví, más allá de los datos oficiales, porque yo todo esto lo viví en su día, ya siendo mayor y siendo programador de videojuegos en su día en los años 90, ¿vale? Así que vamos a ello. Flash nació, yo cuando lo conocí era, para mí por lo menos, tal y como yo lo veía, era un sistema de animación para páginas web. Veníamos de unas páginas web que eran todo texto, con un gráfico, unos GIF, al estilo de GeoCities y cosas así. Y llegó Flash y cambió por completo todo el panorama. Se empezaron a desarrollar unas páginas web acojonantes. Yo conocí a uno de los grandes diseñadores de páginas web en España, que se llevó algún premio al mejor diseño de página web en aquellos años. César se llamaba, César Pérez. Un tío muy majo. Bueno, el caso es que paralelamente a eso, bueno, Macromedia fue comprado, Flash fue comprado por Adobe, que se gastaron una pasta. He leído que la cantidad eran 3.500 millones de aquel entonces, serían, no sé en qué año sería, ¿vale? Pero bueno, el caso es ese. Y empezó a evolucionar y ya empezaba a ser una especie de engine de videojuegos de facto porque se podía animar pero se podía programar y demás y empezaron a aparecer páginas de videojuegos hechos en Flash. Había videojuegos míticos y tal, y se hacían maravillas, ¿eh? Había juegos, plataformas, juegos de carreras de coches. Yo no jugaba mucho a Flash, ¿vale? Jugaba a juegos de PC normales, de pirateados o de lo que fuera que tenía en aquel entonces, pero no era un tío de Flash. Y yo me estaba dedicando a programar en C, en C++. A mí Flash me pasó por alto. Yo siempre lo asociaba en aquel entonces con diseño de páginas web, algo que yo nunca hice. Que hacían, ya os digo que se hacían unas páginas web que eran flipantes, ¿vale? El caso es que cuando Macromedia lo compró, evolucionó todavía más Flash, se hizo más potente la parte de programación, hasta el punto de que llegó el mítico Flash 5, del que tengo aquí. En su día compré un libro de Flash, esto tiene más polvo, ¿no? Que venía hasta con su CD y tal, ¿no? Aprenda a programar ejemplos prácticos de Flash y tal, ¿no? Que en su día lo miré, se programaba en ActionScript. Ya prácticamente fue un estándar de videojuegos antes de que hubiera motores de videojuegos. Lo de Flash es acojonante, ¿eh? Fue un caso acojonante. Y hubo muchas empresas, en España alguna mítica, que todavía sigue existiendo, que nacieron al abrigo de videojuegos para Flash. Ganaban pasta con los videojuegos para Flash, me imagino que por publicidad en página web, ¿vale? Eh, ¿Qué pasó? ¿Dónde empezó su caída? Con el iPhone. La llegada del iPhone y de Steve Jobs con aquella mítica entrevista fue la primera y más mortal puñalada que tuvo Flash. Hay que darse cuenta que Flash era un estándar gigantesco que todo el mundo usaba. Es más, Unity tenía un plugin para Flash. Tú podías, entre los build settings para elegir la plataforma en la que ibas a hacer un build, podías elegir el Flash Player. Lo anunciaron, lo pusieron, estuvo activo, se podía usar, igual que el mítico web player de Unity que ya no existe y tal. Lo hubo y luego lo quitaron, ¿vale? Pero claro, llegó Steve Jobs en aquella entrevista, se negó a meter Flash en el iPhone, al final dijo que no, que ya no lo metía, y la razón era sencilla, consumía, según él, muchísima batería, que estoy convencido que era así, y tenía unos agujeros de seguridad de la hostia, y dijo que ni para Dios. Que si lo arreglaban, lo metería, que si no, no. Y Adobe nunca lo consiguió arreglar, y Flash en ese sentido nunca fue estable, en el sentido de que siempre tenía parches, siempre estaban actualizando el Flash Player, que todo Dios lo instalaba. Es decir, yo cuando instalaba ordenadores en Windows en aquel entonces y tal, tú tenías que meter el Flash Player al Explorer o al Firefox o el navegador que se usara en aquel entonces. Lo tenías que instalar sí o sí porque si no, no se veían las páginas web. Esa fue una de las primeras puñaladas y la segunda, yo como lo recuerdo, fue sobre todo YouTube. Cuando YouTube quitó Flash, en YouTube se usaba Flash y lo quitó y optó por aquella tecnología en aquel entonces emergente que era HTML5 y JavaScript. Y ese fue el final. Poco a poco todas las demás páginas fueron virando hacia HTML5. Flash fue desapareciendo del panorama web con los años, a medida que pasaron los años, y al final acabó muriendo. O sea, acabó, ya nadie lo instala. Flash Player no existe. Hay algún repositorio, me preocupa mirarlo. En archive.org se pueden jugar a juegos de Flash. Hay una especie de Flash Player, un clon de Flash Player muchísimo más seguro y tal. Un emulador, por decirlo así, en el que se pueden jugar a juegos míticos de Flash y tal. Yo creo que Samoros, por ejemplo, era de Flash, no estoy seguro, que era un juego al que yo jugaba. Pero yo no fui nunca ni un jugador ni un programador de Flash.
Pero claro, las similitudes con Unity son claras, ¿vale? Quiero decir, de ser un estándar de facto, no solamente para páginas web que lo era y muy potente, sino también en videojuegos, mucho antes de que hubiera un engine de videojuegos potente. Es decir, los grandes engines eran el Unreal, que valía $1.000.000. Hasta que no llegó Unity con su licencia de $300, en aquel entonces para Mac, que podías programar para el iPhone 3GS y demás, que es como yo empecé, no había nada. Flash estaba ocupando ese segmento y claro, muchas empresas y muchos programadores se dedicaban a Flash, pero era una dependencia del 100%, lo que pasará con muchísimos estudios y programadores a día de hoy con Unity, que es lo que me pasa a mí. Entonces, la caída de Flash supuso un cataclismo en ese sentido para todo ese ecosistema de desarrollo de videojuegos y demás. Algo que no es tan sencillo que pase con Unity de la misma manera porque hay alternativas, en 2D hay mogollón, ya hablaremos de ellas, y en 3D hay unas cuantas, la que más primero viene a la mente es Unreal, por ejemplo, por lo menos para PC y para consolas, para móvil no tanto, pero las similitudes son claras, ¿vale? Pasó con Flash, podría volver a pasar con Unity, ya se verá qué pasa. Y ya está, aquí se acaba el vídeo. Hablaré de más temas que tengas que están relacionados con Unity. Una es cuál ha sido la deriva, qué ha pasado con Unity, algo que yo lo he sufrido en mis carnes y con el que he sido muy crítico, que es qué pasó con Unity desde Unity 5 o Unity 2017, que quizá fue la última versión estable de Unity con diferencia. Y luego qué decisiones ha ido tomando Unity, algo que he ido siguiendo a lo largo de los años, sobre todo con el canal este de Game From Scratch, ese tío es genial. Os recomiendo que lo sigáis y que veáis sus vídeos, porque el tío lo iba comentando punto por punto cada vez que salía una noticia de Unity, el hombre se llevaba las manos a la cabeza. Yo me acuerdo de estar leyendo todas las noticias y poco a poco se va cerrando el círculo, empiezas a ver cómo hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Hombre, nadie se imaginaba esto, yo por lo menos no me imaginaba esto. Pero ya se veía que la deriva no era buena, yo me he quejado muchas veces de ello. Y es algo de lo que vamos a hablar porque era evidente, ¿vale? Así que haré más vídeos. Así ya está, eso es todo. Así que sin más, un saludo. Os espero en el próximo vídeo que haga de este tema. Venga, hasta luego, adiós.